En muchas ocasiones la gente está rodeada de las mejores condiciones. Se ha criado en el masjid, están alrededor de gente que recuerda y menciona a Allah continuamente, es decir, están en el mejor entorno. La gente que les rodea son buenas personas, pero a veces, por el simple hecho de vivir en un buen ambiente, tendemos a pensar que lo más probable es que la educación de esta persona será buena y terminará siendo una persona ejemplar. Por otra parte, si alguien es educado en un mal ambiente, solemos pensar con total seguridad que terminarán siendo malas personas. Pero piensa esto, cuando Allah decidió que Ibrahim alayhi salam sería guiado, él estaba en el peor ambiente posible, nadie era creyente, todos los que le rodeaban cometían shirk, idolatría, todo lo que había a su alrededor eran ídolos. También en la historia de la cueva, los jóvenes se volvieron hacia Allah para refugiarse en él, de la idolatría, y ni siquiera eran profetas. No había un buen entorno a su alrededor. Eran jóvenes y ricos. Ellos tenían la capacidad de hacer lo que quisieran en su vida, pero Allah tornó sus corazones hacia él. Lo que quiero decir con todo esto es que el ambiente o el contexto en el que una persona esté, tanto si está en un entorno negativo o un entorno positivo, este no es el factor decisivo. Otro ejemplo claro, en la ciudad de Medina. ¿Cuánta gente desearía ahora mismo si Allah le diera la oportunidad de vivir en Medina en la misma época del mensajero sallallahu alaihi wasallam? Cualquier persona creyente diría, por supuesto, me encantaría estar allí. Daría lo que sea por estar en la compañía del profeta sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina. Pero en esa misma ciudad han vivido los peores hipócritas que jamás pudieras imaginar. Ellos vivieron en la ciudad de Medina, muy cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Acaso ellos no tuvieron el mejor entorno? Sí, lo tuvieron. De hecho, incluso ellos rezaban en las primeras filas detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto ocurrió con algunos líderes de los munafiqín. Por esta razón, el entorno o el ambiente por sí solo no determina si vas a ser una buena persona o una mala persona. Esto no es el factor determinante, porque cuando Allah decide guiarte, ninguno de los malos factores tendrá algún efecto sobre ti, pero cuando Allah lo decide, puede alejar a alguien de su guía. Incluso estando en el mejor de los entornos no le beneficiará en nada. Muchas veces pensamos o tendemos a asumir que podemos controlar el comportamiento de nuestros hijos o el comportamiento de cualquier otra persona solo si cambiamos de ambiente. Muchos dicen, quiero que estén en un mejor ambiente, quiero que estén en un sitio mejor. Me gustaría decir algo al respecto. El mejor entorno es aquel entorno en el que una persona encuentra apoyo, refugio y consuelo. No estoy hablando de la sociedad o de las calles, ni de los colegios, no estoy hablando del mundo exterior, sino del mundo interior, de la familia. Esto es lo que más influye, lo más importante. Medita sobre esto. Yusuf alayhi salam, cuando era pequeño, era solo un niño que le contó un sueño a su padre. Su padre le respondió que no se lo contase a sus hermanos. Además de esto, lo animó y le instó a recordar a Allah. Lo que nos enseña esto siguiendo las pistas del Corán es que desde una edad temprana su padre le daba algunas lecciones de vida que eran muy importantes, como recordar a Allah, como mantenerse consciente de Allah desde que era niño, y claramente sus hermanos no eran un buen ejemplo. Sus hermanos no fueron buenos con él. Esto lo descubrimos desde el principio, así que no podemos decir que él estaba en el mejor ambiente familiar. Porque, según la historia, al poco tiempo después fue secuestrado, se lo llevaron lejos de allí y se convirtió en un sirviente en una sociedad no creyente, lo que significa que no hubo influencia de gente creyente en esa parte de su vida. Posteriormente fue encarcelado. Claramente la cárcel no es un buen entorno. La mayor parte de su juventud transcurrió en un ambiente terrible. Pero esto no fue el factor que determinó su guía, esto no determinó en qué tipo de persona se iba a convertir, pero la buena influencia que tuvo de su padre y los recordatorios que le enseñó fueron suficientes, surtieron efecto. Nuestro objetivo, como familiares, amigos, vecinos, es recordar afectuosamente. Nuestro trabajo no es controlar a los demás, así que no es nuestra tarea estar frustrados y ansiosos cuando nuestros seres queridos, cuando ellos no se comportan como a nosotros nos gustaría. Esta no era la forma de actuar de los profetas.